No, todo bien, pero siéntate para decirte Para algo. decirte algo, no tomes esta noticia parado, ese parado. Y de no, que pie. me acabo de dar cuenta que son dos. Ay, Y yo, ¿qué? Sí, me acabo de dar cuenta que son dos. Son hembras las dos. wow, Y en ese momento yo sentí un frío un que frío. se me fue la gana de comer y todo. Y se aproximaba una renta, o sea, iban a llegar unos clientes en esa misma semana. Y me acuerdo que esa persona me dijo: voy a hablar con mi jefe para que te quedes aquí con nosotros y tú veas cómo es la operación dentro de una villa. Y yo, perfecto. Y gracias a Dios llegó esa renta, americanos. Oh, Todos los clientes que llegaron eran americanos, no hablaban nada, nada de español. nada. Entonces, tampoco los compañeros que estaban en ese momento tampoco hablaban nada de inglés. Solo el administrador, que fue quien trajo a la persona, y el administrador cuando me conoció me dijo: ¿tú hablas que sea un chin de inglés? Y yo, claro. Sin yo saber, y yo dije muy, claro, yo me como el inglés. Fuera del país, Tengo un compañero que recientemente me llamó, perdón que te interrumpa, ok. que a una entrevista de trabajo y por no saber inglés no le dieron el trabajo y tiene que seguir haciendo Uber. Wow. Entonces, Saludos a todos y bienvenidos a Real English Podcast, su podcast donde contamos historias de personajes reales que el inglés ha cambiado su vida. Y en el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, como siempre. Tenemos a nuestro primo. Aquí estamos grabando este podcast desde La Romana. Así que Real English se mueve a la flor del este, La Romana. Y hoy estamos por entrevistar a un joven que tenemos en común, que nacimos el mismo día, señores. Un 4 de febrero, un 4 de febrero. increíble. Sí, y entonces hoy me he trasladado aquí a La Romana para compartir su historia del aprendizaje de inglés. Quiero que él se presente y que a la audiencia de Real English, diga cuál es su nombre y a qué te dedicas. Buen día, público. Mi nombre es Rolando Rodríguez Ranni, cariñosamente Luis Miguel, como me conocen mi familia y mis amigos de infancia. Soy de Romana, nacido y criado. Nací en la clínica Pere Ávila, que actualmente se llama Canela, Ok. que está en la avenida Padre Abreu. Hijo de madre samanesa y padre goyano. Mi papá, un hombre que siempre que lo he conocido trabajando. Zona Franca, en su motorcito 70. Duró alrededor de 24 años trabajando en casa de campo. Ok. Recientemente lo pensionaron. Están pensionados. Está pensionado. Ujú. Mi madre, Rosita, mujer trabajadora, vino de Samaná a temprana edad, llegó aquí a Romana y ahí se fue formando lo que fue mi familia. Tu familia, ella se dedicaba a la cocina. A la ¿verdad? cocina. Sí. Mi mamá, Son expertos. cuando empezó a trabajar en casa de campo, en una villa de familia, como cocinera. Siempre tuvo vocación por su cocina, Sí. su buen sazón. Eso es una historia interesante, ¿verdad? Conocimos a Luis Miguel. Luis Miguel, así como ustedes lo ven, un muchacho jovencito, pero tiene un par de mellizas. ¿Cómo cambió tu vida la llegada de esas mellizas? ¿Y cómo se llaman ellas? Rosana y Alana. Ujú. Rosana y Alana llegaron en el 2022. Ujú. Yo en preparativo de mi graduación, Ujú. cuando me iba a graduar de ingeniería industrial, Ok. me llega la noticia, un poco sorprendido al principio, luego lo fui manejando. Pero te llegó la noticia del embarazo. Me llegó la noticia del embarazo. Ok. Su madre, teníamos 2 años de relación, Ok. de noviazgo, Sí. y ella me comentó que tenía temas de retraso y eso. Ok. Obviamente, procedí a hacerle su prueba de embarazo. Y salió Efectivamente, embarazada. Salió embarazada, positivo. ¿Y cuándo te diste cuenta que eran mellizas? Porque imagino que en la prueba de embarazo salió que había un niño, pero que eran mellizas. Da un poco de risa, pero toda la sonografía, como hasta los 4 o 5 meses, Oye, eso. salía que era uno. Era uno solo. Una tarde, estoy yo en mi trabajo en ese tiempo, en casa de campo, Ajá. 12 del día. 12 del día. Ella tenía cita, ella tenía 5 meses, iba de 4 para 5, algo así. Ujú. Y ella fue a la sonografía
Y ella esperó las 12 del día justamente antes de yo comer y me llama. Y me pregunta, ¿qué tú haces? Y Ay, yo, Dios. aquí que voy a comer. Ay, Dios mío. Ah, pues siéntate que te quiero decir algo. Ay, Digo, mi ¿qué padre, pasó? ¿qué pasó? ¿Tiene algo? O sea, el La niña, embarazo, la ¿tiene niña, algún dime, problema? ¿todo bien? No, todo bien, pero siéntate para decirte Para algo. decirte algo, no tomes esta noticia parado, Y sí, de no, pie. que me acabo de dar cuenta que son dos. Ay, Y yo, ¿qué? Sí, me acabo de dar cuenta que son dos. Son hembras las dos. wow. Y en ese momento yo sentí un frío Un que frío. se me fue la gana de comer y todo. Y yo me puse ¡Qué responsabilidad! sí, me puse la mano en la cabeza y mis compañeros estaban ahí en la cocina porque era en el área del comedor de nosotros. Ok. Y bueno, ahora voy a tener dos muchachos. Dos muchachos. Así voceado se lo dije a mi compañero. Y ellos empezaron a reírse, A pero yo no reírse. me estaba riendo, ¿no? Yo no sé, porque yo no me imaginaba lo que venía, pero Pero tenía sabía más o menos una la idea. idea que iba a ser grande. Exacto, el Iba a ser presupuesto que yo tenía para uno, ya obviamente había que modificarlo. Ah, ya son dos. Ya son dos, entonces yo, ¿qué te digo? Bueno, pero es un desafío, pero lindo, ¿verdad? Ha sido un Sí, desafío lindo. no me arrepiento de Es mis una hijas. doble bendición. Sí, hay una peculiaridad de ellas Ajá. que al ellas ser dos, el embarazo llegó un momento que era de riesgo. Ok. Entonces se estaban contando la semana Ujú. y mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, el 24 de mayo ya cumple años. Ajá. Y justamente las gemelas ese día le iban a hacer la cesárea. Wow. Entonces, por problema con el doctor, el ginecólogo que no estaba en el país ese día, nacieron 3 días después, o sea, el 27 de mayo. 27 de mayo. Sí, eso fue Pero algo muy chulo. algo muy chulo. Qué lindo, qué linda, qué buena Y- experiencia. Dime, y- hablemos ahora de tu relación con el inglés. ¿Cuándo tú aprendiste inglés y en dónde? Cuando yo estaba en el colegio Quisqueya, Ok. alrededor de 13, 14 años, mi mamá una tarde llega del trabajo y me dice, Luis Miguel, mira, la villa donde yo estoy trabajando se está alquilando mucho y están llegando muchos americanos. Investígate, quiero que tú aprendas inglés. Y yo bien, en ese momento, Dominico Americano era un instituto que te permitía estudiar 2 veces a la semana o un día a la semana, en este caso eran los sábados. Entonces, como yo en ese momento también practicaba pelota y eso, opté por hacerlo martes y jueves. Y me inscribí y hice 6 trimestres de inglés en el Dominico Americano. Ok, a la edad de 14 años. 13, 14, sí, por Ok. ahí. Yo no tenía 15 años Ok. cuando yo empecé. ¿Y cuál fue tu experiencia estudiando en el Dominico Americano, los profesores, con tu primera vez con el inglés? ¿Qué sentiste? Al principio fue un poquito dinámico en el sentido, mi edad y los compañeros míos también que eran de mi edad, los profesores trataban como de enseñarnos la clase o de darnos la clase de una manera dinámica Dinámicas. y que nosotros no tengamos como esa presión Ok. como para nosotros Aprender, exacto, hablar, que sea de una manera más dinámica, música, divertido, juego, exactamente. Hacían variedad de actividades. interacción, muchas conversaciones. Ok. Nos ponían a exponer Ok. videos, Ok. nos mostraban cosas que nosotros hacíamos en el día a día, Ujú. que podíamos hacerlo ver. Ujú. y hablar en inglés en el mismo momento. En el momento. Entonces nosotros nos sentíamos con ese entusiasmo y cada vez que nos tocaba ir al instituto, Se sentían bien. nos sentíamos bien. Oh, qué bueno, qué buen dato para los profesores de inglés. Hacer la clase dinámica con diferentes tipos de interacciones puede motivar a los estudiantes a desear las clases de inglés. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó, que tú encontrabas la parte de inglés lo más difícil, el desafío más grande? Cuando los niveles fueron subiendo, Ok. al principio todo muy nice, los colores, el 1, 2, 3, el ring, yellow, green, hello, how are you? my name is Rolando, todo eso muy bien. Pero llega un momento que se sube la vara. Se sube, eso igual cuando tú estás en la escuela. Sí. En la escuela tú empiezas en básica, y después vas subiendo intermedio y después avanzado. Y llegas a secundaria. Exactamente. Entonces, cuando yo fui avanzando, se fue poniendo un poquito complicado. Ya no se podía hablar español en el curso. Oye, ya era todo en inglés. Todo en inglés. Uh-huh. Y si tú llegabas tarde, tenías que explicar en inglés por qué tú llegaste tarde. Dios mío.
Si tenía una mala relación con tu compañero en ese momento, Ajá. tenía que explicarlo también qué está pasando. En inglés. Exacto. Entonces ya ahí llegó un momento que uno se vio un poquito Claro, porque... de las reglas. Ajá. Entonces ahí llegaron las exposiciones, Ok. teníamos que exponer, nos daban una ciudad o nos daban un tema y Ajá. teníamos que abundar sobre ese tema Ok. y todo eso. ¿Hubo algún momento en que tú pensaste, no, el inglés no es para mí o esto está muy difícil? No, si tú supieras que nunca lo pensé porque mi familia o nuestra familia en este caso, Ajá. eh, siempre ellos han tenido como esa virtud, que han tenido el privilegio de aprender inglés. Aprender inglés. Por ejemplo, los primos de aquí de Romana, la mayoría saben inglés, o ¿Saben todos inglés? saben inglés, Sí, saben. y han trabajado en hotelería y ese sinnúmero de cosas. Así que para ti fue parte de Sí, también fue una motivación. Fue una sí, motivación. que tener primos o personas familiares que hablaran el idioma, también alguien con quien practicar. Bueno, hablemos ahora de tu trabajo, de tu oportunidad en Casa de Campo. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo llegaste a Casa de Campo? Ok, en 2018, cuando mi mamá falleció en agosto del 2018, y yo tenía un compañero de la universidad que se llama Juan Esteban, actualmente vive en Santiago, por si algún video de esto, Sí. un saludo. Okay. Él trabajaba en Casa de Campo como camarero y le iba muy bien. Y un día en una conversación en la universidad, luego de una exposición, Juan me llama, me dice, ¿no te gustaría entrar para Casa de Campo como camarero o lo que sea? Y yo le dije, claro, yo lo que quiero trabajar, dime tú sabes la situación ahora mismo en la universidad, hay que tirar para adelante. Y me dijo, mira lo que vamos a hacer, yo te voy a conseguir un pase como invitado y trata de hablar con la gente donde trabajaba tu mamá, a ver si te dan una mano y te ayudan, por lo menos lo básico de camarero, montar una mesa, servir en el bar. Y ya vemos qué pasa más adelante, si yo te puedo traer para acá conmigo para que me ayude y me dé soporte y te busque tu dinerito. Y yo, perfecto. Yo hablé con un compañero de mi mamá, que es de San Pedro, Cookie. Él le expliqué y él me dijo, sí, dale para acá. Y en ese momento me hicieron el pase era como de 3 meses. Y entré a Casa de Campo, llegué a la villa donde trabajaba mi mamá, muchas emociones y ahí me dieron la mano, me enseñaron a los servicios básicos, los pasos básicos de un camarero, montar la mesa, cómo servir, cómo hablar con el cliente y ese tipo de cosas. Luego de eso se aproximaba una renta, o sea, iban a llegar unos clientes en esa misma semana y me acuerdo que esa persona me dijo, voy a hablar con mi jefe para que te quedes aquí con nosotros y tú veas cómo es la operación dentro de una villa. Y yo, perfecto. Y gracias a Dios llegó esa renta. Americanos, todos los clientes que llegaron eran americanos, no hablaban nada de español. Nada. Entonces, tampoco los compañeros que estaban en ese momento tampoco hablaban nada de inglés. Solo el administrador, que fue quien trajo a la persona, y el administrador cuando me conoció me dijo, ¿tú hablas que sea un chin de inglés? Y yo, claro. Sin yo saber, y yo dije muy, entonces, claro, yo me como el inglés. Yo pensé en ese momento que él me iba a hacer preguntas, que me iba a dar un examen, una cosa. Hello, how are you? Exacto. Y yo, claro. Y me dijo, está bien, mete mano. Cualquier cosa que tú no sepas, dentro de lo que te estén preguntando, tú coges tu traductor, o me llamas, o me ponen en llamada y yo te voy a ayudar. Y así fue. Esos clientes llegaron, duraron una semana. El servicio muy bien, el desayuno, el almuerzo, yo me fui desarrollando con ellos. Que llegó un momento que el administrador me dijo, felicidades. Me dijeron que tú tienes buen desempeño, tienes mucho deseo. Y ese fue mi paso, que me dejaron fijo como camarero de esa villa. ¡Wow! Y en tus interacciones con ellos, con los americanos, ¿no hubo un momento difícil que ellos te dijeron algo y tú como que te quedaste? ¿Qué tú hacías? Yo, al estar nuevo, estaba un poquito tímido. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú te vas desenvolviendo, desarrollando, tú mismo te vas dando la confianza
de que hay momentos que sí, tú te sientes medio tímido y tenso, pero llega un momento que ya eso se te va. Por ejemplo, habían cosas que me preguntaban, yo recuerdo como hoy, un pescado que se llama, que, no sé, nosotros decimos chillo, Chillo, ajá. y ellos me estaban diciendo red snapping. Ajá. Entonces yo estoy pensando que eso es como el mero, Ok. por el color. Ajá. Porque el mero, al ser como rosadito, Ajá. yo estoy pensando que ellos me están hablando de mero, pero ellos no Ajá. me están hablando de mero, ellos me están hablando del chillo. De chillo. Y yo buscando en Google, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ajá. Y cuando yo llamo al administrador, él me dice, mira, lo que sucede es que yo le hice en red snap a todo la gama de pescado que son de ese tipo de color. De ese tipo de color. Pero ellos en específico que piden ese, el chillo. El chillo. Y ese fue un momento como que, Ahí, ahí sí, que pero yo recuerdo ahora mismo. Sí. que te pudiste defender y Sí. pudiste salir a camino. Entonces, Luis Miguel, tú nos contabas acerca de esa experiencia que tuviste en el hotel, digo, en la villa, con esos americanos, hubieron challenges, pero pudiste salir a camino. Yo te hago una pregunta ahora sincera. ¿Tú crees que tú hubieses podido tener esa oportunidad si no supieras inglés? Realmente no, porque al ser en una zona como es Casa de Campo actualmente, visitan muchos americanos, muchos. Yo me atrevería a decir que un margen de un 100%, un 90% de los turistas o de los clientes que van a Casa de Campo de origen son americanos. Hay muchos que son americanos que tienen origen, descendencia de otros países que te hablan el español, pero hay otros que no. Entonces, el americano, cuando tú le estás sirviendo y tú no puedes relacionarte con ellos, interactuar con ellos, ellos se sienten un poquito incómodos, porque ellos entienden como que tú no lo vas a entender a ellos. Sí. Y no, o sea, se hace difícil la dinámica con el servicio, exacto. Ok. Y entonces, ¿esa es la única experiencia que has tenido con el inglés o en otras áreas has tenido alguna experiencia con que el idioma inglés te ha ayudado? Sí, luego que yo salí de Casa de Campo, yo entré a la hotelería en Valladolid. Ok. Trabajé en el área de calidad como asistente de calidad. Obviamente yo estaba en la parte operativa, pero como yo siempre me mantenía en el área del hotel, cerca de los clientes, tenía que estar al pendiente que si el cliente me pregunta cualquier información, dónde está el bar, dónde está el restaurante, dónde queda el baño más cercano, yo poder orientarlo y guiarlo, porque nosotros también teníamos esa responsabilidad. Y entonces los clientes, obviamente el que me hablaba inglés, porque hay clientes que tú te lo encuentras que son italianos, franceses. Exactamente. Y tú sabes, pero los clientes en inglés que me preguntaban dónde está el baño, el restaurante, esas cosas, yo lo indicaba. Y podía resolver, ese problema. ¿Tú consideras que el inglés es importante en el mercado laboral hoy en día? Muy importante, más en República Dominicana. Te cuento que las mayorías de las vacantes, te lo digo en mi área, que es la ingeniería industrial, todas las vacantes que hay actualmente exigen nivel de inglés. Ya sea básico, intermedio o avanzado. Porque, ¿qué sucede? En la zona franca, en las industrias de manufactura, se pregan mucho con materiales que son extranjeros, que son exportables. Entonces, para tú poder hacer las negociaciones con los clientes, los proveedores y los suplidores, tienes que hacerlo todo en inglés. Los correos, los contratos, todo se hace en inglés, todo se maneja en inglés. De hecho, tienes que tener charlas y videoconferencias con clientes fuera del país, que todo deben ser en inglés. Es decir, que es imprescindible para poder conseguir y poder escalar, dominar el inglés, especialmente en esta zona aquí de República Dominicana. No, y me atrevería a decir que no solo en la zona este, yo me atrevería a decir que a nivel nacional. ¿Qué consejo tú le darías, Luis Miguel, a una persona que está comenzando a estudiar inglés? ¿Qué tú le dirías? ¿Qué motivación tú le darías en esa cámara? A una persona que así como te dijeron a ti, mira, tú tienes que estudiar inglés, ¿qué tú le dirías a ese muchacho? Que lo tome que
que tome la decisión por su propia cuenta, por su propia iniciativa. Ujú. En este caso, a mí me pasó que fue mi mamá que un día vino y me lo dijo, Ajá. pero yo no sabía la importancia porque yo no me manejaba y Ese no veía círculo. ese círculo y ese entorno. Ujú. Pero ahora, después de la experiencia que tengo y el conocimiento, sí les recomiendo aprender inglés, ya sea poco a poco, sin presión, pero aprender inglés es algo que van a estar agradecidos la vida entera, porque uno está aquí y uno sabe dónde uno puede estar mañana. Y conozco personas, compañeros míos que estudiaban conmigo en la universidad, que llegaron a Estados Unidos, hoy en día están viviendo allá. Ok. Y por no ponerse a aprender inglés, hoy en día se le está haciendo difícil la vida. Difícil. Es decir, La que vida. han perdido oportunidades fuera Oportunidad, del claro. país. Fuera del país. Tengo un compañero que recientemente me llamó, perdón Ujú. que te interrumpa, Ok. que me dijo que fue a una entrevista de trabajo y por no saber inglés no le dieron el trabajo y tiene que seguir haciendo Uber. Wow, wow, wow. Entonces, esa es mi recomendación, Sí, aprender que inglés. eso es importante en la vida. Luis Miguel lo habla, no es que se lo contaron, No, sino que él lo ha vivido y las oportunidades que él pudo tener y pudo agarrar porque sabía ese inglés que por lo claro, menos ve, estudia. claro. Yo creo que ha sido una entrevista excelente, Luis Miguel, que hemos tenido. Si tú pudieras resumir en una sola frase lo que el inglés ha significado en tu vida, ¿qué tú dirías? Muy importante, me atrevería a decir yo personalmente, imprescindible, Ujú, ya sea en la parte personal como en la parte profesional. ujú. En Casa de Campo, en el tiempo que duré trabajando por saber inglés, me fue muy bien. Ok. Gracias a Dios pude hacer muchas cosas y lograr muchas cosas. Ujú. Y no me arrepiento de haber aprendido inglés. Les recomiendo a cualquiera que 5 minutos al día, 10 minutos, media hora, una hora, el tiempo que sea, pero dedíquele un poco de tiempo al inglés, que yo sé que me lo van a agradecer después. Exactamente. Gracias a toda esta audiencia. Recuerden que este podcast viene patrocinado por Real English Institute. Somos un instituto de inglés en San Pedro de Macorís con clases presenciales en San Pedro, pero también con clases virtuales. De manera virtual podemos aprender con nosotros en cualquier parte del mundo que estés. Agradecemos a nuestro invitado, Miguel, por haber abierto sus puertas de su hogar. Nosotros estamos grabando aquí y Estamos a la orden. ustedes no oyen, pero nosotros tenemos una competencia full, Miguel. Ah, sí, eso sí. Así Eso que sí. vamos a tener que hacer mucho trabajo en postproducción Sí. para esta competencia que tenemos afuera. Estamos desde La Romana grabando este podcast para Real English Institute y para nuestra audiencia tanto de YouTube como de Facebook. Así que agradecemos a todos y muchísimas gracias. Gracias, Luis Miguel, por abrirnos estas Un puertas placer, estamos a y la gracias orden. por compartir tu historia real con la audiencia de Real English. Gracias, Bendiciones. gracias. Ok.